Buenos días, hermanos. Vamos a orar, pedir al Señor su dirección en esto. Amado Señor, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, que nos permitas ver tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable a esta verdad tan importante. A veces quizá minimizamos el hecho de que tú has mandado que nuestras relaciones estén centradas en tu mandamiento, en tu instrucción, y lo ponemos de lado o lo dejamos sin valor. Ayúdanos, Padre, te ruego que me des las palabras, que me permitas explicar bien a mis hermanos lo que tú tienes aquí en este pasaje, que es tan precioso, que es tan importante, que es tan útil en nuestra vida y que es tan útil a nuestro crecimiento espiritual y también al desarrollo del ministerio de la iglesia. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bueno, a través de estas semanas he estado, las veces que me ha tocado compartir a mí, he estado compartiendo diferentes temas que tienen que ver con la enseñanza de una unidad en pluralidad. Estuvimos hablando acerca de que cuando nos convertimos, no es nuestra parte, pero es parte de Dios. Él nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Y estuvimos explicando cómo esos miembros significa extremidades que están unidas a un cuerpo y que trabajan para que el cuerpo cumpla una función. Por el otro lado, estuvimos también viendo acerca del amor. El Espíritu Santo nos es dado y el amor de Dios es derramado, el Espíritu de Dios es derramado en nuestro corazón y su amor está ahí presente para que nos potencialice en muchos aspectos de la vida. Nuestro amor fraternal, nuestro amor amigable, nuestro amor aún erótico con nuestro matrimonio. Todas estas cosas son fortalecidas y bendecidas con el amor de Dios que está en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado, y nos podemos honrar y amar unos a otros, que es un mandamiento importante porque es como estar en el reino de Dios donde la ley es el amor. Entonces estuvimos viendo esto también. Estuvimos considerando cómo Dios hace un milagro muy grande cuando las personas que vienen al conocimiento de Cristo, cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, nos hace parte de la unidad que Él es. Y entonces vimos que el Padre y el Hijo son uno solo, y Él nos da la gracia suficiente para que nosotros podamos ser uno con Él y uno entre nosotros. Entonces es una unidad poderosa, fuerte, espiritual, íntima, profundamente ligada, que tiene el propósito de que anunciemos al mundo la verdad del Evangelio. El Evangelio se anuncia con gracia y con poder en la pluralidad, caminando como miembros de un mismo cuerpo, en una unidad tan íntima como esta, y en donde se manifiesta el amor de Dios unos para con otros, honrándonos también. La Iglesia Universal es esto: un grupo de creyentes unidos en estas condiciones tan extraordinarias. Es una unicidad por excelencia. No hay nada similar en ninguna organización de este mundo. Esto es algo creado por Dios, completamente es humano, trabajando en esta manifestación de unidad en la pluralidad. Entonces esto es la Iglesia Universal. Estamos unidos todos, desde los creyentes de la época apostólica hasta el momento. Todos somos uno solo en Cristo Jesús, uno solo en el Padre y en el Hijo, uno solo, unidos para manifestar el amor de Dios y para tener una actividad, una manifestación del cuerpo de Cristo. Ahora, algo que es milagroso es que en cualquier lugar donde dos o más personas se reúnen en el nombre de Cristo, aparece la iglesia local, que puede comenzar con dos o más, pero poco a poco va creciendo y va formando la iglesia del Señor. Donde quiera que se ven iglesias formadas desde los siglos primeros, ahí comenzó, como por ejemplo allá en Filipos, cuando se convierte Nidia y después el carcelero de Filipos y la muchacha que de espíritu endemoniado, y ya para cuando Pablo sale de la ciudad ya había un grupo de personas que estaban reunidas por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por la guía del Espíritu Santo, para formar una iglesia local que fuera visible. Aquí ha sucedido lo mismo a través de los años.
Entonces, donde quiera que estén dos o más reunidos en el nombre de Cristo, aparece ¡ping!, la Iglesia Universal manifestada, se ve. Ahora, pues, uno puede tener muchas dudas, bueno, es que hay unas así, hay unas asá. Dios está trabajando en medio de toda esta diversidad de asuntos. Dios está trabajando, estableciendo su iglesia local. Toda iglesia local está basada necesariamente en el Evangelio de la Gracia. Es una manifestación del reino de Dios. El reino de Dios está visible en cada uno de nuestros corazones, porque hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Nosotros somos las personas que podemos hacer visible al mundo qué es lo que pasa con creyentes que se unen en Cristo, que Cristo los une y los llama y los pone en la iglesia por su misericordia y bondad. La voluntad de Dios es que todo el mundo cercano a cada iglesia local pueda ver la bendición que es para los hombres unirse a Dios, ser redimidos por Él y estar unidos con Él, unos con otros y unidos con Él también. Recordamos que Dios busca, como le dijo a la mujer samaritana, por medio de su evangelio, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, los cuales se reúnen en la iglesia local y dan gracias a Dios y le alaban por su gran misericordia. Sin embargo, la realidad es que en medio de la iglesia, de toda iglesia local, siempre hay dificultades, enojos, divisiones, problemas que surgen en el unos a otros. El unos a otros debe de ser la manifestación principal de una buena relación con Dios. El unos a otros es la manifestación clara, transparente, viva, que las personas pueden ver cuando Dios interviene con un grupo de personas. El unos a otros con una buena relación es la obra del Evangelio en las vidas de todos nosotros, que por diferentes formas llegamos aquí a conocer al Señor Jesucristo. Pero sin embargo, hay una problemática fuerte en las buenas relaciones que los creyentes tenemos y debemos estar luchando constantemente para que nuestras relaciones sean de acuerdo a la instrucción de la palabra de Dios. Estas relaciones son importantes. Tenemos todavía un poder de pecado en nuestras vidas que nos motivan a tener diferencias y dificultades y pleitos. Santiago les decía a los hermanos a quienes escribe: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, los creyentes, a los quienes les escribe? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿No? Entonces sí, tenemos una presión constante para sentir disgusto, enojos, celos, envidias. Hay muchas cosas que surgen. A uno no quisiera, pero pasa. Sucede. Y entonces sobrevienen los enojos y las divisiones. Estas son, vamos a decir, como más claras, ¿verdad? Son más por el engaño del pecado. Pero luego hay otras, como va a ser el caso de lo que vamos a ver aquí en Romanos, que no son tan pecaminosas, o no son propiamente pecaminosas, pero nos pueden llevar a una acción pecaminosa de división. Son convicciones a veces espirituales, personales, de punto de vista, no esenciales a la fe, que lleva al mismo pecado de guerras y pleitos entre los miembros de una iglesia. Y constantemente sabemos de historias, y nosotros mismos lo hemos vivido, de iglesias que se dividen por asuntos no esenciales. Aquí hemos tenido situaciones ríspidas porque pusimos unos arreglos navideños. Hay algunos que no les gusta la cruz. A otras personas no les gusta el bajo y la batería. Hay personas que preferían un estilo u otro estilo, etc. Siempre tenemos convicciones personales, situaciones especiales que nos hacen pensar y nos hacen actuar y manifestar nuestra diferencia, y eso nos puede llevar a la división. La división es algo que ofende a nuestro Dios, porque yo espero mostrarles, no permite que adoremos a Dios a una voz, como es el propósito de este pasaje.
En Romanos 15:7 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y la razón que el apóstol Pablo tiene para escribir esto está en el antecedente que se da en el capítulo 14 que leímos el día de hoy. En el capítulo 14, el apóstol Pablo está explicando, está exhortando a los creyentes romanos a que no tengan diferencias en algunos gustos especiales para comer o guardar días de fiesta. Y les dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ellos tenían estas diferencias, y estas diferencias los estaban llevando primero al menosprecio y al juicio, y luego los estaba llevando al pleito, al disgusto, a la complicación. Imagínense ustedes, una persona tenía la convicción de que por causa de que había creído el Evangelio, era creyente, pues entonces su fe le hacía pensar que necesitaba comer legumbres y cuidar muy bien si comía carne o no, o guardar ciertos días de fiesta como para reforzar su fe, como para decir: con esto yo puedo agradar a mi Dios de alguna manera. Y cuando veía que había personas que no hacían esto y no tenían necesidad de comer legumbres o guardar días de fiesta para fortalecer su fe, sino que ellos consideraban que en Cristo Jesús, la gracia en Cristo Jesús, tenían todo lo suficiente para estar en buena relación con Dios, entonces se encontraban ellos en la comunión de la iglesia en Roma y tenían disgustos entre sí. Sin duda comenzaban a discutir sobre estas cosas, porque dice aquí, pero no para contender sobre opiniones. Discutían sobre estos asuntos y esto los llevaba a molestarse y enojarse unos con otros. Era un problema serio porque los iba a llevar a una situación de disgusto. Nosotros no podemos adorar a Dios cuando estamos en conflictos con nuestro hermano. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 5: si tienes algo contra tu hermano, primero ve y reconcíliate con él, y luego ven ante el altar y adora. Dios quiere, y vamos a ver que este es el énfasis, Dios quiere un pueblo unido de corazón. Lo quiere así, adorándole a Él. A nosotros no nos debe sorprender que Dios quiera adoración a su persona. Cuando éramos incrédulos nos negábamos a adorar a Dios. Cuando éramos incrédulos no teníamos el conocimiento de la salvación, de la gracia, de la redención, del precio de la redención y de toda la obra salvífica que Dios ha hecho a nuestro favor. Pero cuando venimos a la fe, nuestra mente se iluminó, pudimos comprender aquello, y es natural que nuestro corazón rebose de gozo más y más en adoración a Dios, que digamos: sí, Señor, gracias porque tú has hecho esta grande obra en mi vida. A lo mejor ahorita, porque no estamos en el juicio final, no podamos comprender completamente esta realidad tan gloriosa de ser salvos. Si estamos más ligados al conocimiento de la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios, al conocimiento de Dios, sin duda vamos a crecer en una madurez espiritual que nos permitirá ver estas cosas gloriosas a favor nuestro. El día que estemos ahí, si nunca estuvimos cercanos o si no estuvimos muy cercanos a la palabra de Dios, a la comunión de la iglesia, al estudio de estas cosas, pues estaremos viendo lo que significa ser librados de la condenación eterna por causa del Evangelio de Jesucristo. En fin, la cuestión es que no tenemos claridad en estas cosas, pero sí es importante que nosotros recordemos que no podemos acercarnos a esta comunión que también Dios demanda si tenemos algún pendiente en relación con los hermanos. Si los hermanos estaban peleando por estas cosas que no tenían importancia, pues entonces Dios estaba siendo ofendido, ellos estaban pecando contra el Señor y su adoración no iba a ser la adoración apropiada para los hermanos.
para la gloria de Dios, y ellos estarían padeciendo en su propia vida los efectos de una comunión que no está centrada en Dios y que está centrada en mis intereses personales, teniendo una división unos con otros. Cuando pensamos aquí que dice recibir al débil en la fe, no estamos pensando en un creyente, o sea, el apóstol Pablo no estaba pensando en un creyente que fuera una persona que le dominaba el pecado. Era un creyente que quería verdaderamente agradar a Dios. Era un creyente que estaba preocupado por manifestar al Señor su gozo y su gratitud, pero tenía necesidad de comer legumbres y guardar días de fiestas. Los otros hermanos no tenían esta necesidad, pero el conflicto que surgía entre los dos a causa de algo que no era pecaminoso, pues era el problema principal que ellos estaban observando y que ellos estaban experimentando. Cuando la palabra utiliza la expresión débil, se dice que viene de una raíz griega que también significa imposibilitado. Y se usa en otras partes, por ejemplo, se usa en Hechos 14:8, donde alguien está imposibilitado de los pies. Y se lee también en Romanos 8:3, donde dice que para la ley era imposible ayudarnos. Nos condenaba, pero no nos podía ayudar, porque la ley no estaba para ese propósito. Esa imposibilidad muchas veces está en nuestras vidas. Nosotros observamos algo y creemos que así debe de ser, y pensamos que tenemos toda la razón, y somos sinceros, y queremos agradar a Dios, y queremos tener todas estas cosas, pero estamos sinceramente equivocados. Nuestras opiniones varían mucho, y muchas veces las llevamos al extremo de generar un disgusto entre nosotros. Esto se ve muchas veces en los matrimonios, la forma de manejar las cosas de cada uno de nosotros. La esposa llega con una enseñanza, ¿verdad?, de su hogar para algunos aspectos de la casa, de la forma de vivir en la casa, etc. Y el esposo llega con sus propios conceptos de cómo vivir en la casa, de cómo manejar una casa. Y entonces puede ser que haya alguna diferencia entre los dos que puede ocasionar una dificultad. Todo matrimonio tiene que aprender a acoplarse, a coordinarse y a ver qué de eso es importante y qué no, y con toda sencillez y humildad reconocer lo que sí funciona y lo que no funciona, y tratar de sacar su propio camino, de su propia manera de adaptarse a la nueva forma de vida. Son dos personas distintas que están juntas en el matrimonio y tienen que adaptarse para este propósito. El hermano fuerte, el hermano que no tenía necesidad de guardar aquellas cosas, estaba convencido, y el débil también estaba convencido. Y vemos aquí que el problema se genera cuando discutían. Les comento esto. Mi esposa y yo tenemos diferentes maneras de despertar cada mañana. Despertamos temprano por lo general. Y les presumo que a veces yo me despierto a las 4 de la mañana y a veces ella se despierta conmigo también. Yo me voy al refrigerador, saco 3 nueces o 4, me las como y me pongo a leer la Biblia o orar. Y mi esposa, cuando llega, poquito después o si está antes, ella llega y abre las puertas, prende la luz, pone su café y corta un pedacito de pan y se lo come. Y esto es constante. Yo cierro las puertas y ella abre las puertas. Y tenemos alguna discusión, le digo, las puertas son para cerrarse. Y ella dice, no, las puertas son para abrirse. Si nosotros quisiéramos tener un pleito, por eso lo podíamos tener. Imagínense, estoy cansado de que todas las mañanas abran las puertas cuando no me gusta que se abran las puertas y puedo encontrar muchas razones. Se meten los zancudos, se nos mete la tierra, está haciendo mucho frío, está la cosa muy fea allá afuera, muchas cosas.
Y estamos discutiendo por algo sin importancia. Y así sucedía con estos hermanos en aquel momento cuando discutían por cosas sin importancia. No tiene importancia para la fe en Jesucristo que comas verduras. No tiene importancia que comas toda la carne que tú quieras. No tiene importancia para la fe en Jesucristo que guardes días especiales. En el pasado, en el judaísmo lo tuvo, pero ya no más. No tiene importancia si no te importan los días especiales. Y el apóstol les está diciendo esta verdad. No tiene importancia. Muchas veces, hermanos, nosotros traemos a nuestra vida quizá algunas diferencias que parecen también como muy espirituales. Puede ser que para unos de nosotros el devocional, el tiempo de oración o la asistencia a la iglesia sea una práctica muy importante que manifiesta una vida cristiana que tiene una relación que Dios aprueba totalmente. Pero cuando nosotros estamos basando nuestra vida cristiana y la aprobación de Dios en nuestra práctica de la lectura o de la oración o de la asistencia a la iglesia, estamos pecando contra Dios, porque fuera de Jesucristo nosotros no tenemos otra solución. Dios nos ha aceptado en Cristo Jesús. Y esta obra de redención que Él ha hecho en nuestras vidas en el momento en que creímos, esa obra es completa y perfecta y no necesita nada más. Nosotros debemos leer la Biblia y orar y asistir a la iglesia porque es un medio para conocer a Dios. Pero si usamos estos medios para ser justificados por Dios, o para ser más aceptados por Dios, o para ser más amados por Dios, estamos equivocando el camino, porque es Cristo todo lo que nosotros necesitamos y nuestra fe en Él. Muchas veces nosotros hacemos énfasis que para poder hacer algo tenemos que hacer algo, pero se nos olvida muchas veces la fe. Para hacer algo tenemos que creer en el Evangelio que hemos aceptado en la palabra de Dios. Espero estar haciendo esto claro. Nosotros es por la fe que somos salvos, y como dijo, pues ya sabemos, Martín Lutero, ¿verdad? El justo vivirá por la fe en el Evangelio del Señor Jesucristo, en su gracia, en su salvación. No porque lee la Biblia, no porque ora, no porque asiste a la iglesia, no porque le testifica a miles de personas. Eso es un producto de que tenemos fe. Ese es el resultado de que estamos vivos en Dios. Y en nuestra comunión con Dios no podemos agregar estas cosas, porque pecamos contra la gracia de Dios, pecamos contra la obra salvífica del Señor Jesucristo. Quisiera decirles, ¿tienen una pregunta? Pero bueno, seguimos al final. Si alguna cosa quieren, aclaramos. Dios rechaza la adoración de los creyentes cuando se dividen por cualquier cosa. Inclusive yo tengo el devocional todos los días y tú no lo tienes todos los días. Eso no debe de dividir a la iglesia. Yo sé más Biblia que tú, no debe de dividir. Yo vine al estudio y le voy a no debe de dividir a los creyentes. Nadie es más por hacer estas cosas que son una bendición, nadie es menos si no las hace, porque lo que nosotros necesitamos es creer en Jesucristo. Pero eso sí, tenemos que estar seguros que cuando caminamos con Cristo Jesús, andamos en la fe del Señor Jesucristo, apreciamos esta salvación gloriosa, entonces nos movemos a caminar en las cosas que tienen que ver con Cristo Jesús. La solución que les presenta el apóstol Pablo ahí a los hermanos es que ellos tenían que tener cuando menos tres cosas. Una, tener presente el señorío de Cristo, que no tuvieran divisiones, que no tuvieran estas diferencias, porque ellos deberían de tener presente el señorío de Cristo. Les dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Él es el Señor. Su muerte y resurrección nos hace a nosotros sus súbditos, le pertenecemos. Nosotros somos sus siervos, sus criados, porque Él nos ha ganado, pero Él es un Señor amoroso y glorioso. Los creyentes tenían ahí en Roma que estar convencidos de que Cristo es sobre todos ellos y es el dueño de todos ellos. Y yo no voy a juzgar, dice, al criado ajeno.
El Señor nos juzgará a todos. Un día Él nos va a llamar a cuentas y nos va a llamar a un juicio de nuestra vida mientras estábamos en el cuerpo, ahora sea bueno o sea malo. El Señor Jesucristo nos enseña que si vivimos y si morimos, lo hacemos para el Señor. Nosotros no podemos pensar que Cristo está ajeno a cada una de nuestras vidas. El Señor está cercano a cada uno de nosotros. Vivimos, Él está ahí haciendo las cosas que necesitamos para la gloria suya y para madurez nuestra. Y si morimos o estamos en un proceso de muerte, también Él está ahí en una manera soberana. Si estamos vivos, Él es el Señor, y los que están ya muertos en la presencia de Dios, Él es el Señor. Él tiene el control de todos sus hijos en todos los aspectos. Entonces, no íbamos a juzgar a otra persona y a ver qué hace diferente a mí. No, Él lo tiene que hacer para el Señor, y eso es lo importante. También otra de las cosas que les dice esto es importante también, tener presente el señorío de Cristo, que nosotros debemos estar convencidos de lo que hacemos. No solamente por imitar o porque lo dijo John Piper, no, debemos saber qué estamos aprobando en nuestras vidas con convicción. Si nosotros estamos siguiendo a otras personas, eso es idolatría. Sin convicción, entonces esto sería una especie de idolatría. Yo hago lo que Él dice. Pero ¿sabes por qué? ¿Entiendes por qué? Entonces nosotros debemos de estar convencidos en nuestro corazón de que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. ¿Se acuerdan lo que dice en Corintios? Si pues coméis o bebéis o hacéis alguna otra cosa, hacedlo todo, ya lo sabemos, para la gloria de Dios. Debemos vivir en esta convicción constantemente. Y hombres que estaban guardando las cosas que guardaban como una convicción, estaban bien. El problema es que ellos quisieran imponer su convicción al otro. Y aquellos que no las guardaban y vivían para el Señor, estaban bien. El problema es que quisieran imponerle al otro el no tener que comer nada. Les dice que no se juzgue. Y ese es el punto, otra cosa que les dice el apóstol Pablo. Tengan presente el señorío de Cristo y decidir por gracia no juzgar ni poner tropiezo a sus hermanos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, fíjense, decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. La determinación que les dice a los hombres de ahí de Roma es: no pongan tropiezo con sus convicciones a los hermanos, no les pongan tropiezo, no les hagan caer por las discusiones aquellas que podrían tener. No es bueno que se pierda aquel por quien Cristo murió. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Es malo que el hombre es malo, específicamente lo dice, que el hombre haga tropezar a otros con lo que come o con lo que aprueba. Es bueno no comer o beber nada en lo que mi hermano se tropiece, ofenda o debilite. Entonces esta es una manifestación de la voluntad de Dios en la manera de tratarnos cuando tenemos estas diferencias. Y hay otro más. Si alguna persona se considera maduro espiritualmente, se considera fuerte espiritualmente, entonces debe soportar las flaquezas de los débiles y no agradarse a sí mismo. La característica de un niño espiritual o alguien débil en la fe es que va a exigir que las personas hagan de acuerdo a sus convicciones. La característica de las personas que son fuertes o maduros en la fe, entonces es que va a soportar las flaquezas de los débiles y no se va a agradar a sí mismo. ¿Lo aceptaría? Esto es lo que dice allí en el 15:1. Así que los que somos fuertes, y se agrega Pablo, los que somos fuertes o maduros, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Les llama débiles en la fe, pues, aquellos
que tienen necesidad de estas prácticas, pero no los condena. Les dice, síganlo haciendo hasta que puedan descubrir la verdad en esto. Y ustedes que son fuertes en la fe y que no tienen necesidad de estas muletas o apoyo, soporten a los débiles en la fe, soporten sus flaquezas en ese sentido, que necesitan esos apoyos. Dicen otras versiones de la Biblia, nosotros que no tenemos esas dudas, debemos soportar pacientemente las deficiencias de los que tienen dudas y no buscar agradarnos a nosotros mismos. Otra de las Biblias dice, nosotros los que tenemos una fe bien formada, debemos prescindir de nuestro propio gusto y cargar con las debilidades de quienes no la tienen toda. Entonces, el procedimiento ahí está. Recuerda, no trates de imponer tus preferencias al hermano, a los dos, al fuerte o al débil. No trates de imponer las preferencias, pero recuerda el señorío de Cristo. Decide no juzgar ni imponer tropiezo a los hermanos y soporta, si eres maduro, soporta las flaquezas de los débiles y no procures agradarte en ninguna manera. Hermanos, esto es obra de gracia, no es una obra de la carne humana, es obra de gracia en nuestros corazones. Pero luego viene la otra parte, que podría ser el segundo punto. El segundo punto es cuando el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Roma, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. A mí me llama la atención la parte de la palabra recibir, porque tiene que ver con una comparación con Cristo. Recíbanse, pero no como lo haría cualquier hombre con una persona. Cuando nosotros recibimos a las personas es porque en alguna manera nos agrada. Recibimos a las personas que nos son útiles, o nos recibimos a las personas que nos gustan o con las que nos sentimos bien. Pero cuando dice aquí unos a otros, no importa quién sea, unos a otros, recíbanse, esto es tremendo, ahí ya está más complicado. Y Cristo fue lo que hizo. Él es el Señor que nos da el modelo de cómo recibirnos, como también Cristo nos recibió. Cristo nos recibió en una manera muy amplia, muy completa, muy plena. Leía por ahí que la palabra recibir es tomar para uno mismo con interés especial, dando una gran bienvenida, abiertos completamente, dando una gran bienvenida. Déjenme leerles aquí en 2 de Corintios. Les dice el apóstol Pablo a los corintios, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Sin embargo, los corintios no habían tenido la misma respuesta. Y dice, primero dice, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. O sea, el apóstol Pablo y los hermanos se habían abierto con toda apertura a los hermanos corintios para darles la fe, darles la enseñanza, estar con ellos, a servirles en una manera muy dispuesta, completa. Y él les dice que no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Y muchas veces así sucede. El mandamiento que nosotros tenemos como hijos de Dios, como personas maduras en la fe, es recibirnos así como Pablo a los corintios, abiertamente, con todo el corazón, no con sospechas, no con desprecio,
no con descuido, pues, sino de todo corazón. El mandamiento de la palabra de Dios es que nos recibamos como Cristo. Y lo que hizo el Señor Jesucristo fue precisamente recibirnos de esta manera. Él no buscó su propia preferencia, porque dice en el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y constantemente la palabra de Dios nos enseña que nuestras acciones tienen como parámetro, tienen como modelo, tienen como patrón, no la vida humana de otras personas, sino el carácter de Cristo Jesús. Hermanos, la palabra de Dios dice que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Cristo es el que debe manifestarse a través de mi vida. Yo soy un pecador, yo no puedo ser como Cristo de no ser por su gracia, porque he sido redimido, porque soy una nueva criatura y porque el Espíritu de Dios vive en mí. Entonces el mandamiento de Dios es que yo reciba a los demás como Cristo. En Efesios me dice como esposo que yo ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y este debe de ser el parámetro de todos los que estamos aquí casados. Ese es el modelo. No algún hombre, no alguna persona, no algún familiar. Cristo, que amó a su esposa y se entregó a sí mismo por ella. Y constantemente en la palabra vemos esto. El Señor les dice ya en los últimos días, ahí en Juan 3:34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y los apóstoles tenían muchas diferencias entre ellos, y celos y contiendas, y alguien quería ser el principal sobre los demás, y tenían constantemente este tipo de pleitos, andando en el camino con el Señor Jesucristo. Pero el Señor les dice ahí: un mandamiento nuevo os doy, améis los unos a los otros como yo. De la misma manera, Él es el modelo que nosotros tenemos. Y aquí el recibirnos, acuérdense de esto, hermanos. El deseo, la voluntad de Dios es que nos recibamos unos a otros de todo corazón, como Cristo lo hizo contigo. Siendo pecadores nos recibió, siendo personas enemigas de Dios nos recibió y nos transformó. De la misma manera debemos nosotros recibirnos unos a otros, siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces debemos recibirnos unos a otros como también Cristo nos recibió. Pero vamos al punto que me parece a mí que es el más importante en lo que nos presenta aquí. El punto clave de todo esto es que todo esto es para la gloria de Dios. Dice: por tanto, recibíos los unos a los otros de la manera que Cristo nos recibió, y agrega: para la gloria de Dios. Y créanme, yo estaba pidiendo al Señor y orando porque pues yo pudiera hacerles ver a ustedes lo que esto significa. Yo creo que en general batallamos mucho para comprender que reunirse en la iglesia es algo extraordinario, que reunirnos en la iglesia es algo especial, pero no lo es ni extraordinario ni especial para nosotros. Es extraordinario y especial para Dios. Es extraordinario y especial para el Señor Jesucristo. Es extraordinario y especial aún para los ángeles de Dios, pero no para nosotros. De alguna manera no vemos la gloria y la grandeza de estar congregados en el nombre de Jesucristo, esta diversidad de personas y todas las diversidades en los diferentes lugares donde se congregan. No vemos la gloria de esto, de estar congregados al Señor. Y fíjense ustedes aquí que cuando les está exhortando a los romanos que no se peleen, que no tengan esas diferencias, que no estén separados o discutiendo, sino que estén recibiéndose y aceptándose como Cristo los aceptó, es porque es para la gloria de Dios, hermanos. Para la gloria de Dios. Dios es glorificado con esto por varias razones. Y ojalá que yo pueda hacerles notorio aquí en esta porción de la Escritura. ¿Se acuerdan ustedes? Sabemos que
el Señor vino a buscar y a salvar a los pecadores enemigos suyos que despreciaban su señorío para volverlos adoradores de su gloria y grandeza. Volvemos a repetir lo que le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él está buscando adoradores. Pudo haberle dicho a la mujer samaritana: yo vengo a buscar pecadores, pero está buscando adoradores. Nosotros muchas veces ponemos en primer lugar el hecho de ser pecadores, y es cierto, pero Dios nos está alcanzando para que nosotros le adoremos a Él en este tiempo presente y por toda la eternidad, en comunidad. En comunidad, no en individualidad, aunque eso es muy importante. Conocer al Señor, tener tiempo con Él a solas, tener esos momentos claves, es clave, es importante, pero la comunidad es la que manifiesta. Es la que prende la luz y la pone sobre una mesa y alumbra a todos los que están en casa, y así, al ver las obras de unos con otros, Dios es glorificado y delante de los hombres se dan cuenta de lo que Dios hace con las personas. En un mundo tan oscuro como era aquel mundo pagano donde el cristianismo empezó, donde era un mundo tremendamente pecador, difícil, indiferente, sanguinario, con mucha facilidad podían ellos matar a sus niños o a sus hijitos, o despreciar a los ancianos, hacer muchas cosas de este tipo. En un mundo como aquellos, cuando los creyentes se reúnen, se juntan y se aman y se respetan y se honran, y honran a los ancianos y a las mujeres y a los niños y a las niñas, y tienen comunidades en donde los matrimonios se aman y son comunidades de amor, esto impactaba al mundo y venían pero corriendo a conocer ese mensaje nuevo que traía algo que ellos no habían conocido. Todavía esto sucede el día de hoy. Recuerdo que hace varios años, creo que ya se los dije, pero bueno, pues yo creo que así soy yo. Cuando estábamos en Jalapa y veían nuestro matrimonio, pues decían: oye, mira, qué matrimonio, ¿verdad? Se aman. Y entonces un día algunos vinieron a Monterrey, conocieron a más matrimonios, y cuando regresaron, que se amaban, cuando regresan allá, el comentario fue: oye, qué asombroso, y creíamos que ustedes eran una cosa, una especie así medio rara, porque ya conocerán un día de Jalapa, ¿verdad? Pero es una especie medio rara. Pero voy a Monterrey y veo a muchos matrimonios haciéndolo, teniendo esa misma relación de amor, como parejas, ¿verdad? Como cónyuges. Y es que esto ilumina a la gente. Yo he dicho que, pues bueno, aquí desviándome, un matrimonio es un instrumento evangelístico muy bueno. Porque por mucho que nos parezca que nuestro matrimonio está mal, si nosotros estamos caminando con el Señor con sinceridad, y pues, teniendo nuestras dificultades y pidiéndonos perdón y siguiendo adelante y todas estas cosas, de alguna manera cuando invitamos a personas no creyentes se asombran de lo que ven, porque la gracia de Dios está con nosotros y hay una nueva relación muy distinta, se asombran. Con la iglesia es igual. La iglesia da un buen testimonio al mundo de que nosotros estamos reunidos glorificando a Dios con una nueva relación. Si nosotros, en vez de vivir adorando al Señor, estamos en dificultades y en pleitos, pues entonces la adoración no se da en el mundo. No se da ante el mundo para que ellos vean. Cuando dice aquí en Romanos, ahí en el 15, dice, ahí en el 8, pues digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Esto glorifica a Dios, que Jesús viniera
se hizo un gran milagro y se confirmó la palabra que Dios les dio a los antiguos, a los padres, como dice aquí. Mostrar la verdad de Dios, confirmar las promesas hechas a los padres. En todo el Antiguo Testamento tenemos las promesas de Dios para salvación, para redención, para resurrección, para estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. El advenimiento del Mesías, el advenimiento del Redentor nuestro que venía para perdonar y limpiar de todo pecado nuestras vidas. Todo esto lo tenemos como promesas que fueron cumplidas cuando Cristo vino a este mundo, murió y resucitó. Y entonces vemos al Señor obrando en una manera que a mí me llama mucho la atención. Fíjense ustedes ahí, para que los gentiles, dice, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Para que los gentiles, algo que no habían visto en el Antiguo Testamento, se pensaba que solamente los judíos, pero Dios estaba anunciando que Él haría una gran obra en donde llamaría a todo el mundo que no sería judío para que alabaran y adoraran a Dios, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Cómo vamos nosotros como gentiles a glorificar a Dios? En la iglesia. Él nos llama para que todos vengamos a glorificar a Dios. Sí, en nuestras vidas particulares, pero en la iglesia especialmente. Dice, por tanto, yo te confesaré, dice en el versículo 9, entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Aquí es David el que está diciendo, está haciendo esta expresión: te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Pero aquí David es como un tipo de Cristo, en donde es el Señor Jesucristo el que está confesando la gloria del Padre entre los gentiles y llevándoles a salvación, y además está cantando juntamente con los gentiles. Pero no nos dice que en aquella época nada más, en los evangelios o antes de los evangelios. Esta es una acción constante, como decíamos la semana anterior, de Cristo resucitado y glorificado. Está en la presencia del Padre y toda potestad le es dada. Él ha sido entregado como cabeza de la iglesia y Él tiene todo el honor, toda la soberanía. Él es el Rey de Reyes y está actuando a través de su iglesia, y a través de su iglesia está presentando el mensaje del Evangelio y cantando alabanzas a nuestro Dios, juntamente con los creyentes. Dios no está arriba en el cielo y nosotros acá abajo en la tierra. Él está aquí con nosotros. Esta es su promesa. Y Cristo está con nosotros, alabando al Padre también, cantándole a su glorioso nombre. Pero por lo general esto no lo vemos, ¿no es cierto? No lo vemos. Lo vemos como algo que no es tan trascendente. Yo creo que esta es la parte primordial. Dios nos está llamando a los adoradores, está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y nos junta en la iglesia local, porque nos reúne, nos recibe. Por ejemplo, dice: alegraos gentiles con su pueblo, alabad al Señor todos los gentiles y magnificad de todos los pueblos. Estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir a los gentiles esperan. Cuando la palabra de Dios dice que nos recibamos, ¿en dónde? ¿En esta comunión? En la casa de los hermanos Gómez, pues no, ¿verdad? Nos reciben muy bien y vamos uno por uno, pero ¿dónde nos recibimos todos? Aquí, en esta comunión. Y es Cristo el que nos recibe ampliamente a través de nosotros mismos unos a otros. Esto es
la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Él nos alcanza para que seamos creyentes y nosotros vengamos a adorarle. Gracias a Dios que podemos gozarnos en nuestra salvación, pero la salvación es una dádiva preciosa, pero lo importante es que nosotros estemos fundamentados en el dador de la dádiva, que sea a Él a quien nosotros glorifiquemos, adoremos y amaremos, no nuestra salvación. Yo he escuchado, y son muy bonitos, ¿verdad?, testimonios de cómo las personas vinieron a Cristo y todo el proceso que siguieron y cómo fueron salvos, y gracias a Dios ya soy salvo y ya tengo el perdón de mis pecados, pero como que ahí se queda. No es ahí donde se debe quedar. Debe haber una motivación en eso de adoración a Dios, y esto es lo que Dios está buscando. Hombres que entiendan su precaria condición de pecadores, que necesitan de su salvación, que vienen a la redención por causa de que Dios los trae, los resucita estando muertos en pecados, le conocen, y entonces ahí, cuando ven la obra que Dios ha hecho en sus vidas, le adoran con todo su corazón. Yo quisiera que le digo, Señor, márcanos de alguna manera, que a partir de hoy digamos, no más vuelvo a venir aquí sin interés, vengo con interés, vengo con el gozo de adorar a Cristo, vengo con el gozo de darle gracias por mi salvación. Ahorita platicaba con Francisco y estuvimos viendo también varios aspectos en la clase de José Luis. Hermanos, vivimos cada día por la misericordia de Dios, por su providencia, por su voluntad. Estamos aquí vivos porque Dios nos ha mantenido vivos hasta el día de hoy. Tenemos la oportunidad de venir aquí porque Cristo nos ha dado la vida y la salvación para reconocerle como nuestro Señor y adorarle con todo nuestro corazón. Miren, nadie podrá entrar al cielo a adorar a Dios por toda la eternidad si no es redimido. Con tanta facilidad que a veces a nosotros nos aburre estar en esto. Alguien una vez me dijo, ¿cómo? ¿Vamos a estar en el cielo nada más ahí adorando a Dios? No tenemos idea. Pero esto es algo que se prende en el corazón cuando Cristo nos redime. Y Dios quiere que nosotros le adoremos. Ya, los últimos versículos aquí dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, la gracia de Dios actúa. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé, esto no es de nosotros, es algo de la gracia divina, os dé entre vosotros un mismo sentir. Pero ¿dónde comienza esto? Cuando nosotros obedecemos al Señor, primariamente en decir sí, voy a ir para recibir a mis hermanos y juntos tener una comunión para manifestar nuestro amor uno por otro, recibiéndonos unos a otros en la comunidad de la iglesia. Si una iglesia no percibe esto, pues Dios le llamará cuentas. Pero nosotros debemos de percibir esto con toda claridad. Cuando nosotros actuamos en un sentido, Dios actúa en el otro. Y dice, os dé a vosotros un mismo sentir. Él es el que lo trae. Y va a hacer eso para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es humano, es de gracia, es divino. Él es el que pone en nosotros ese mismo sentir según Cristo Jesús para que le alabemos. Porque Él está buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando adoramos en espíritu y en verdad, nos recibimos unos a otros de la manera que Cristo nos recibió. Y luego dice el versículo 13,
Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Os llene de todo, Él, no soy yo, no es mi gozo y mi paz, es Dios. Os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Yo creo que la manifestación de la esperanza es gozo. Hace muchos años tenía un negocio en la ciudad de Ciudad Juárez, y había una jovencita que me ayudaba a hacer algunos despachos ahí de venta de bolsa de polietileno, pero era muy frecuente que no llegaba a la hora que debería llegar para abrir la tienda, ¿verdad? Y cuando preguntaba por ella, es que había tenido un despecho o había tenido una tristeza con el novio. Entonces me permitían pasar a buscarla para hablar con ella, y estaba tirada en la cama viendo el techo con una profunda amargura en su corazón, toda desesperanzada, y oyendo canciones de, bueno, no existía ese tiempo, pero tipo Paquita, la del barrio, ¿verdad? Entonces más estaba ahí toda desesperanzada. Ella necesitaba pararse, necesitaba salir de esa angustia, ¿verdad? Estaba sin esperanza y no tenía ganas ni de hacer trabajo. Nosotros, Dios pone, el Dios de la esperanza es el que pone en nuestros corazones el gozo suficiente y la paz cuando creemos, y nos permite vivir las experiencias de la vida cristiana. Creer es actuar consecuentemente a las verdades de la palabra de Dios. Julio César Hernández, ahí en Jalapa, él dice con alguna frecuencia: los cristianos somos automotivables, pero no por nosotros mismos, ¿verdad?, sino por la esperanza que pone el Dios de la esperanza en nuestro corazón. Cada vez que estamos cansados o tristes o sentirnos muy desanimados, hermanos, crean, pidan al Señor porque fortalezca su fe, que ustedes puedan creer el Evangelio, volver a pensar en el Evangelio y en todas las razones que tenemos para darle gracias a Dios, y actúen consecuentemente. El pueblo que conoce al Señor se esforzará y actuará. Párense y vayan adelante de acuerdo a las instrucciones y mandamientos de Dios en su palabra. Si nosotros creemos, si nosotros obedecemos, yo creo que Dios siempre hará una parte adicional que nos va a fortalecer, como que Él actúa con su gracia, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que dice allá en 2 Corintios 9, cuando dice y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra? Yo creo que cuando nosotros ofrendamos de corazón al Señor, y no es promoción aquí, ¿verdad?, pero debemos aprender esta lección, ofrendamos de corazón al Señor para la obra que Él quiere, para que se extienda el Evangelio, para que la iglesia pueda seguir predicando la palabra de Dios, no nos va a faltar nada. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Si nosotros ofrendamos, Dios por su gracia hará que nada nos falte, que tengamos todo lo suficiente. No va a ser millonarios, ni estoy predicando el Evangelio de la prosperidad, no. Si nosotros damos de todo corazón al Señor, Dios hará el milagro de que nunca nos haga falta nada. El principio de las Escrituras es: dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosante darán en vuestro regazo. Si nosotros damos lo que sea, puede ser una ofrenda de dinero, puede ser el amor a los hermanos, el recibirlos de la manera que Cristo nos recibió, el de interesarnos por otras personas, Dios hará una obra maravillosa en nuestras vidas con su gracia,
para que Él sea adorado más plenamente por todos nosotros. Pero cada uno de nosotros debe de poner en práctica esto, ese creer, ese actuar de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Yo creo y doy una ofrenda, y poderoso es Dios para hacer que no me falta nada, y que yo tenga en todas las cosas todo lo suficiente para que siga abundando en toda buena obra, para que yo siga apoyando o atendiendo más cosas por la gracia de Dios. Así que, pues esto es lo que Dios tiene. Hermanos, Dios nos ha hecho miembros de su cuerpo, de su iglesia, de su templo, nos ha unido, nos ha puesto el amor en nuestros corazones para que nosotros nos recibamos unos a otros de la manera que Cristo nos recibe. Y yo creo que esto debemos de pensarlo y considerarlo, pues, sinceramente delante de Dios, porque es mandamiento de Dios. Yo te preguntaría, ¿estás consciente de que el Señor Jesucristo está glorificando a Dios juntamente con nosotros cuando estamos en esta reunión de adoración? Él no está esperando grandes músicos y orquestas fantásticas que le adoremos en nuestro corazón. Puede ser con una guitarra, puede ser con un conjunto, puede ser con un conjunto de cuerdas y piano, pero Él está adorando junto con nosotros aquí en la iglesia. ¿Estás consciente de esto? Esto nos puede hacer pensar en el señorío de Cristo para que nosotros nos recibamos unos a otros como Cristo nos recibió. ¿Tienes el gozo de venir a la comunión de la iglesia para adorar? Yo les animaría a todos que tengamos conciencia de que hay una bendición especial de venir a adorar al Señor en medio de la iglesia, unos a otros recibiéndonos como Cristo nos recibió. Una de las cosas que es clave es: tenemos actitud de parcialidad para recibir a las personas. Recibo a unos, pero a otros no. Tengo nada más amistad con unos, lo cual no está mal, pero a otros los recibo de la misma manera, los recibo igual. O veo a alguna persona que le hago más caso y a otra menos caso. Todo esto es muy importante en la recepción de unos a otros. ¿Te molesta algún hermano? Habla con él, arreglen las cosas, resuelvan la situación, pero no que alguien se sienta incómodo. Los estándares bíblicos son la manera en que Dios quiere que nosotros aceptemos a los hermanos. Tengamos esto presente, hermanos. Es una situación especial la que Dios nos da al congregarnos en su nombre, y tengamos presente el recibirnos unos a otros de la manera como Cristo nos ha recibido para la gloria de Dios. Esto glorificará a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo quedó la cosa? ¿Algo se entendió? Cuando menos acuérdense de esto, del versículo, ¿verdad? Por tanto, recibíos unos a otros de la manera que Cristo los recibió para la gloria de Dios. Muy bien, oremos. Amado Dios, pues te pedimos que tú nos ayudes a mirar todas estas verdades que son tan importantes en tu palabra. Tú nos has establecido para que en nuestras relaciones glorifiquemos tu nombre. Ayúdanos a entenderlo más y más. Ayúdanos a verlo como algo precioso, como algo importante, como algo a lo que debemos de poner atención para que tengamos una manifestación de interés de adorarte y alabarte aquí juntamente con los hermanos, pero especialmente juntamente contigo para la gloria de Dios. Guíanos, Señor, y encamínanos para aceptarnos unos a otros como tú nos has aceptado para la gloria de Dios. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor.